12 predicciones mundiales cumplidas en abril 2023. Globo aerostático se incendia y deja 2 muertos en Teotihuacán, México. Un globo aerostático en Teotihuacán, esto en el Estado de México. 2 personas lamentablemente perdieron la vida y 2 más resultaron heridas. Aquí los detalles. Veo acá, mira, mucho cuidado porque sigo sintiendo acá la energía como que de un incendio, una explosión. Papa Francisco mal de salud a vísperas de Semana Santa. El Centro Médico Romano indicaron a la prensa local que Francisco llegó en ambulancia tras presentar problemas cardíacos o respiratorios. El Papa había participado más temprano en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Bloguero prorruso es asesinado en San Petersburgo. Una explosión sacudió este domingo una cafetería en la ciudad rusa de San Petersburgo. Los informes preliminares sugieren que el destacado bloguero militar Vladlen Tatarsky murió y 16 personas resultaron heridas. Pero no mencionaron ninguna reivindicación de responsabilidad ni proporcionaron detalles más allá de decir que un visitante del café llevaba un artefacto explosivo. Vamos a estar escuchando otra vez de una muerte o lo asesinaron de casualidad, pero en realidad hay manipulación acá de medios. También vamos a estar escuchando otra vez, como lo que pasó con este científico ruso, pero ahora con otra persona. Terremoto de magnitud 6.5 en Kamchatka, Rusia. Y veo, sí, un terremoto para Rusia, pero es en una parte donde no está muy habitada, porque no veo un desastre. Veo un terremoto de magnitud 7. 2 terremotos en Chile, en el norte y centro-sur de Chile. Actualizó la magnitud a 6.4 grados. Según gente, por ejemplo, que se encontraba en el centro de Concepción, este sismo se percibió sobre todo... Pero uno de magnitud 6.1, muy pequeño, a lo que están acostumbrados. Pero los que más me preocupan son 2 terremotos que veo. Uno en el norte de Chile, de magnitud 6.3, y un terremoto súper fuerte, por favor. Espero que no suceda o que... Donald Trump es arrestado e incertidumbre por elecciones 2024. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recuerda, llegó este lunes a New York, procedente de Florida. ¿Para qué? Pues para comparecer ante un juez de Manhattan por múltiples cargos de falsificación de registros comerciales. Cosas oscuras sobre él y, o sea, más cosas se descubren. Y también veo acá que no vienen cosas favorables para él. Juicios, me dice acá, juicios, algo con temas de dinero también. Terremoto de magnitud 6.6 en Panamá. Hace minutos, un potente terremoto de magnitud 6.6 acaba de sacudir Panamá, con epicentro en Boca Chica. Este terremoto ocurrió justamente a las 4:18 p.m. Ya veo una energía como que de un sismo fuerte para Panamá, así que mucho cuidado. Cuidado con las casas que están mal edificadas, también veo por ahí colapso, derrumbes en Panamá. Explosión de edificación en Marsella, Francia. Derrumbe de un edificio en el centro de la ciudad francesa de Marsella. El incidente ocurrió pasada la medianoche del domingo, dejando al menos 5 heridos, según confirmó la alcaldía. Un incendio extremadamente difícil de controlar impedía que los rescatistas buscaran más posibles víctimas desaparecidas. Veo un incendio gigante, pero que es en Francia. Libre exploración de litio en Perú.
incluso de estos países potencia que están en guerra, como que van a echar el ojo en países de América del Sur, que están con la moneda muy codiciada, que va a ser muy codiciada estas tres monedas. Y acá sale la energía de estas tres monedas. La carta del 3 de copas, pero invertido, ¿ves? Estos países potencia quieren hacer, o próximamente, dentro de 3 años, no se asombren, que estén más presentes en América del Sur en busca del dinero, ¿no? De minerales, de agricultura, de todo, que quieran apropiarse. Porque Perú está en la mira de países potencia. Por ahí no vaya a haber espías que se asomen a las costas peruanas. Mucho cuidado con eso. O que la presidenta actual o los que están gobernando ahorita en Perú cometan algo que pueda hacer que el Perú se hunda. Volcán ruso Shiveluch entró en erupción en Asia. Nube de cenizas en la península de Kamchatka. El volcán Shiveluch entró en erupción el martes en esta región del extremo oriente ruso. El equipo de respuesta a erupciones volcánicas en la región emitió un código rojo de aviación debido a las cenizas que se desplazaron cientos de kilómetros al norte. Veo un volcán también que va a reventar pronto en Asia. A probable volcán eruption in Asia. Petro obliga a renunciar a ministros colombianos. Respecto, en la noche del martes 25 de abril, el presidente Petro anunció un replanteamiento del gobierno, con el que se dio a conocer que el jefe de Estado pidió la renuncia protocolaria a sus ministros para reorganizar su gabinete, algo que, si bien ya ha ocurrido en anteriores administraciones, ha generado gran incertidumbre frente a lo que... Acá alguien del gobierno de Colombia como que va a salir, alguien se va. Gran incendio en Indiana, Estados Unidos. Ustedes ya conocen esta carta y junto con esta, ¿no? Sí, veo una explosión acá. Si no es en este mes de marzo, esta nueva explosión que veo en Estados Unidos va a suceder.